En ejercicio 783 se propone fabricar los escalones de una resbaladilla infantil de policarbonato moldeado con la sección transversal mostrada en la figura. Los escalones tienen que ser de 14 pulgadas y estarán simplemente apoyados en los extremos. ¿Qué peso máximo se puede aplicar en el centro del escalón si el esfuerzo flexionante no debe de exceder de 1/3 de la resistencia de flexión del policarbonato del apéndice A20? Bien, entonces ahí igual empezamos con nuestra fórmula MC entre I y el esfuerzo de diseño, que será, en este caso nos dicen que la resistencia a la flexión será S de flexión entre 3. Entonces esa SF la saco de tablas, será del apéndice A20. Dice que la resistencia a la flexión del policarbonato es de 11.000 KSI. 11.000 KSI. El esfuerzo de diseño será 11.000, 11 KSI, 11.000 PSI entre 3. Entre 3. Nos da de 3.000.66. 3.667 P6. Y esto se sacó del apéndice A20. De ahí tendríamos que hacer el análisis de esto con nuestra figura. Ya tengo este valor y momento sería lo que tendríamos que despejar. Entonces yo tendría una primera figura que sería un rectángulo grande general, que sería el rectángulo que tiene todas estas esquinas. Sería la figura 1. Luego otro rectangulito que iría más o menos así. Bajaría para acá, bajaría para acá. Ese sería negativo. Recordando que tendría negativos ciertos valores. Esos serían los valores negativos. Y un triángulo, los triángulos. El triángulo puede ser que lo juntemos. Sería este triángulo. Y lo juntamos con otro. Como están a la misma altura, sería un solo triángulo. Podemos poner así. Y checaríamos sus dimensiones. Serían su altura sería de 2 menos 3, sería 1.7. Y en la base nos dan toda la base del trapecio. Y hay que quitarle, 3 por 2 serían 0.6 de todo el triángulo, 0.6. Y podríamos ya empezar. Entonces el área del primer triángulo, del primero sería de 2 por 3, serían 6 pulgadas cuadradas. Luego del otro, del cuadro, tendría 3 menos 0.6 por 2 de cada lado. Nos queda de 1.8 por 1.7. 3.06. El siguiente será el triángulo. Nuestro triángulo será base 0.6 por altura sobre 2.6 por 0.7 entre 2. Nos da de menos 0.51. Entonces sería menos 0.51. Nos da de 2.43 el área. 2.43. Bien,
La Y para esta primera figura será de 1, sería la mitad. Luego, la del el cuadradito ese será 1.7 entre 2, sería de 0.85, y en el centroide de los triángulos eso será a 1/3 de la altura. Entonces la altura es 1.7 entre 3, 0.567. La primera multiplicación nos quedará de 6, la segunda 3.06 por 0.85, 2.601, y la tercera 1.51 por 0.567 menos 0.289. Sería la respuesta. Menos 2.601 y nos da de 3.11, 3.1098. Entonces 3.1098 entre 2.43 nos da de 1.2797, y con eso ya tengo que esto está en pulgadas a la cuarta. Tendría yo el centroide. Entonces de ahí, ojo, el valor de C efectivamente sería esa distancia, que estaría más o menos por aquí, y ese sería C, que es igual a 1.279. Vemos que es más corta la distancia hacia arriba, entonces ese sería nuestro valor de C, y ya tengo también el valor de C. Vamos por el valor de I. Entonces el primero será el del cuadro en azul, sería base 3 por altura al cubo entre 12, nos da de 2. El siguiente será base, que es de 1.8 por 1.7 al cubo entre 12, 0.737, y el siguiente para los triángulos el momento de inercia es base por altura al cubo entre 36. Entonces sería 0.6 por 1.7 al cubo entre 36, nos da de 0.082. Entonces las distancias, ya sabemos que es este valor menos el de esta columna en valor absoluto, entonces es 0.2797. El siguiente nos dará 1.2797 menos 0.85, 0.4297, y el siguiente es de 0.2797 menos 0.567, 0.7127. De ahí empezamos con esta columna al cuadrado y la multiplicamos por el área, 0.2797 al cuadrado por 6.
6, 0.46994. La siguiente, punto 4297 al cuadrado por 3.06, 0.565. La siguiente, 0.259. Ahora sumaremos esta más esta para la última columna. Nos quedará de 2.4694. Luego la siguiente es punto 737, 1.302. Luego la siguiente 0.341. Entonces 2.4694 1.302 y nos da de 0.8264. Bien, ya teniendo esos valores, yo sé que el momento me quedará, despejándole nuestra fórmula de aquí arriba, será sigma I entre C. Entonces sería 3667 serían libras sobre pulgada cuadrada. Momento de inercia que sacamos 0.8264 pulgadas cuartas. Entre sec sería 1.292797 pulgadas lineales. Aquí sería lineales. Y eso nos da igual a aquí sería 3666.7 entre punto 8264 por punto 8264 entre 1.2797 igual a 2367.86 pulgadas. Y este valor estará en libras por pulgada y es el valor del momento. Ahí nos tendríamos que ir a otra hoja. Y ahí ese valor del momento que nos dio, que es de 2367.86, 67.86, lo libras por pulgada lo manejaríamos al revés, porque lo que nos piden es la carga. Entonces, ahí ya con la información que nos dieron, empezamos a hacer el dibujo de una viga que estará simplemente apoyada. Entonces tendríamos aquí sus apoyos y ya justo a la mitad tendríamos una fuerza F. Y tendría yo 7 pulgadas y 7 pulgadas porque nos dice que tiene 14 pulgadas. Y
como es una viga simétrica, yo sé que tendría A, B y C. Como es simétrica, yo sé que la reacción en A sería a la mitad de esa fuerza, fuerza entre 2. Y la reacción en C será fuerza entre 2. Con eso yo ya puedo, vamos a extender este gráfico. Empezaríamos a graficar nuestra fuerza cortante V en libras. Sabemos que va a subir, va a permanecer constante. F entre 2. Entonces, B en A será F entre 2. B en B igual F entre 2. FB comilla, tenemos una carga ahí de F entre 2 menos F. Bajaría hasta menos F entre 2. Bajará hasta acá. Ahí permanecerá constante. Menos F entre 2. Y BC será menos F entre 2. BC comilla menos F entre 2 más F entre 2 igual a 0. Haríamos el análisis de momento flexionante. Sería libras por pulgada. Momento de A a B será la integral de F entre 2 de X. F entre 2 X. Evaluada en B, momento en B, F entre 2 por 7. 7 medios F, y ya sabemos que estará en libras por pulgada. Momento en C es la integral de menos F entre 2, que es este valor de X, menos F 2X más el previo 7 medios. Momento en C, menos 7, menos F entre 2 por 7, más 7 medios de F, y eso nos dará 0. Entonces subirá y luego va a bajar hasta el 0. Yo sé entonces que será el momento máximo, será 7 medios de F. Ese 7 medios de F lo voy a igualar con lo que nos dio 7 medios de F es igual a 2367.86 libras por pulgada. Ya sabemos que esa F la despejamos, ya todo está en libras por pulgada. F será 2367.86 por 2 libras por pulgada entre 7 pulgadas. Nos da de 676.53 libras, y esa es la carga máxima la carga con el factor de fricción que puede soportar nuestro diseño.